La verdad es que para nosotros siempre es un placer estar en la isla de Lanzarote. Adoramos la isla y bueno, y ha sido un placer también hacer un trabajo para la isla y esperamos que sea positivo y que les estaba diciendo que es un trabajo que lo consideramos abierto, es un trabajo para la participación social, es un trabajo para el debate, para enriquecerlo con las aportaciones de todos. Ya llevamos un tiempo exponiéndolo en distintos colectivos, básicamente administraciones públicas, y yo creo que es la primera vez que lo hacemos de cara al público. No sé si será la última, pero para nosotros es muy importante hacer este tipo de aportación y escuchar las de ustedes, sus aportaciones. Entonces, el trabajo se presenta siempre con digamos, con este sentido de un trabajo abierto a la participación social y abierto al debate. Se llama Biocrit. Ustedes pueden localizar este trabajo, es un análisis crítico del actual paisaje insular de Lanzarote, es un análisis crítico de la deriva, de a dónde va el paisaje. No hay un solo paisaje que esté nunca detenido. Un paisaje no es una foto fija, no es un escenario. Un paisaje es algo que evoluciona y que tiene, bueno, tiene muchas componentes que pueden ser bióticas, otras son abióticas, otras somos las personas, en fin, siempre está en evolución y es muy interesante cuando nos paramos nos detenemos a pensar en un paisaje, saber en qué proceso está, cómo se está moviendo. Entonces, este trabajo es un trabajo que nos lo hacemos desde este planteamiento y que ustedes lo pueden localizar, creo que está colgado en la Reserva de la Biosfera, en la web de la Reserva de la Biosfera, por si lo quieren ver en su versión extendida, porque lo que vamos a presentar aquí es una versión resumida en el tiempo que tenemos, que no sé cuánto es, de debate, 1 hora. Se llama Biocrit. Lo hemos realizado una serie de profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con varios colaboradores, ya hemos sido presentados. Y bueno, iba exactamente sobre un análisis crítico de la isla, y en concreto del concepto de paisaje y cómo ha ido evolucionando. Para nosotros, decir Lanzarote es decir isla-paisaje. Es como un concepto que va unido. El paisaje es un recurso y para nosotros también es el principal recurso de la isla en el sentido del recurso turístico, en el sentido del recurso económico y del que vivimos todos, en general en las Islas Canarias, pero particularmente en la isla de Lanzarote, que para mí es sinónimo de paisaje, o para nosotros. Aquí les comento que es un documento abierto para la participación, que ya ha ido evolucionando, ya hemos ido teniendo reuniones que nos han dado aportaciones, que se han ido incorporando al texto, se han ido incorporando al debate general y el objetivo, finalmente, el objetivo que se busca es un objetivo, desde luego, de mejora cualitativa del paisaje de Lanzarote, pero también poder llegar a un pacto, poder llegar a acuerdos en aquellas cuestiones que detectamos que... Me estoy quedando afónica, que han ido perdiendo, digamos, su razón del origen. Detectar esos elementos unos que los que construyen el paisaje, pero también los que lo destruyen, los que destruyen una idea cualitativa de paisaje, de aquello que se conocía como la marca Lanzarote y que tiene su inicio en lo que se acaba de comentar en el año, sobre todo en el año 1991 y probablemente antes, cuando realmente se hace un pacto para el paisaje, cuando esta isla se convierte en reserva de la biosfera y se construye un paisaje muy atenta con su ecología, con su medio ambiente, muy atenta con su tradición histórica de construcción insular, muy atenta con su espacio rural, muy atenta con sus valores geológicos, muy atenta con su cultura. El pacto, incluso bueno, con aportaciones muy sensibles y creativas como las de César Manrique y su visión de naturaleza y arte. Hay muchos parámetros que están como solapados, ¿no? Como si fuera un gran hojaldre que componen finalmente lo que nosotros denominamos esta isla paisaje. La marca Lanzarote, les repito un poco la idea que les estaba diciendo, para nosotros Lanzarote es sinónimo de paisaje porque es original por la excepcionalidad de sus paisajes volcánicos. Creemos que el vulcanismo en las islas, la geología, probablemente sea el carácter más determinante del paisaje de las islas, pero en Lanzarote es evidente, ¿no? Es, digamos, el elemento que determina el parámetro, la componente del paisaje que mejor lo define.
originar por la versión, o digamos por la interpretación que hace César Manrique con esta visión de arte, turismo y naturaleza, original y que está aquí y que construye una narración explícita de lo que es el paisaje de Lanzarote. Originar por la construcción histórica del paisaje, porque también, lógicamente, después de muchísimos años, hay una construcción que es humana y hay una construcción que tiene que ver también con muchas condiciones naturales de la isla, como es el viento, como es el aislamiento, como es la misma idea de isla, ¿no? El aislamiento completo de todo tipo de aportaciones externas. Aislada desde el punto de vista energético, se está hablando de la necesidad de recurrir a fuentes propias, renovables, de construcción de la energía o de generación de la energía, y porque todo esto genera finalmente un paisaje cultural, una manera de vivir, una cultura. El paisaje es una palabra que se define siempre desde la cultura. Está asociada a una cultura determinada, está asociada a una percepción particular del paisaje, y aquí la hay. Aquí hay una percepción cultural propia de la isla y que para nosotros tiene muchísimo valor. Esta interiorización de este concepto que hay, que es latente, que está en la isla y que la notamos, la evidenciamos como singular con respecto incluso a otras islas Canarias y a otros contextos del mundo. La definición de la marca Lanzarote, ya lo dije, va muy unida a la ecología, al menos en sus orígenes, al medio ambiente. Hubo políticas pioneras de construcción del paisaje, de la idea del paisaje, desde el Pío de 1991, desde las ideas de César Manrique y desde la lectura sensible que se hace de un paisaje que ya tenía una construcción cultural de gran interés. Los parámetros que la construyen, para nosotros desde luego uno de ellos es la geología, el vulcanismo y supongo que también para ustedes. O la interpretación que se hace de digamos, de esta cuestión tan telúrica, ¿no? Tan de la tierra y tan del vulcanismo como tiene Lanzarote, a través de las interpretaciones que hace César. O bien a partir de la propia cultura de la gente, cómo construye tradicionalmente la isla, cómo se relaciona con el medio, cómo se relaciona con un espacio rural, cómo genera todo tipo de recursos. En una isla que durante muchos años sufrió una economía, como en general en todas las islas, ¿no? Básica, con unos recursos muy limitados y que gracias a estos recursos limitados hay en el paisaje de la isla una gran inteligencia en todas y cada una de sus construcciones. En todas y cada una de sus construcciones que buscan precisamente generar recursos con muy pocos medios. La marca Lanzarote se construye o se inicia en los años 60-70, digamos, el concepto marca Lanzarote a partir de César, y se consolida básicamente para nosotros en el planeamiento, ¿no? En algunas ordenaciones que fueron muy singulares y muy claves y que marcaron un hito incluso en lo que es la ordenación y en el planeamiento de las islas, del resto de las islas, ¿no? Como fue el plan de 1991 y a partir de ahí, bueno, la declaración de la Reserva de la Biosfera y todo lo que se suscita a partir de todos estos años. En el actual plan insular hay una cuestión, en el borrador del actual plan insular hay una cuestión que para nosotros también enlaza perfectamente con esta tradición de cultura de la isla, cuando habla de la necesidad de establecer una ordenación de la isla a partir de sus unidades de paisaje, que son estas que estamos viendo en esta cartografía. Cómo se puede hacer realmente una ordenación atendiendo con cariño a todas y cada uno de los componentes que marcan cada una de las unidades del paisaje insular. César Manrique construyó una red de centros de arte y naturaleza y cultura, ¿no? Que se distribuyen de una manera casi equitativa por toda la isla y que, digamos que expone al resto, expone al turismo una manera o una lectura artística de la naturaleza y una manera muy personal de evidenciar unas cualidades que estaban ahí, que estaban innatas. Esta red, para nosotros que la ven aquí en la isla, es una red equitativa porque tiene una distribución casi, digamos, muy homogénea por el territorio y que genera una serie de recursos y que se construye a partir de unas tipologías que hemos llegado a dibujar, ¿no? Que son muy especiales y que están localizadas e interpretadas de una manera muy personal, pero que ha sido muy aceptada, ¿no? Ha tenido mucho éxito y en el mismo momento en que la gente interioriza una manera de construir, esto ya es de todos, ¿no? Es también un recurso, se convierte en un recurso.
El trabajo que nosotros hacemos es una revisión de todo esto que acabo de decir muy sintéticamente. Sí, ¿y dónde estamos ahora, ¿no? ¿Cuál es el momento de paisaje? Pues todos sabemos que, o pensamos que el paisaje de la isla de Lanzarote pues, es de gran calidad, que tiene un marcado carácter diferencial en relación con otros contextos, que los turistas vienen especialmente buscando este punto, ¿no? Esta cualidad significativa de la isla, y en cómo ha evolucionado después de los años, digamos, de los años 90, 80, 90, 60, hasta el día de hoy, qué es lo que está sucediendo. Podemos hacer un momento de foto fija y reflexionar sobre lo que está pasando. Pues para ello hicimos un catálogo buscando los factores que inciden en la lectura de la marca, ¿no? De la marca Lanzarote, buscando exactamente buscar la crítica de lo que pasa en todos y cada uno, digamos, de estos factores. Miramos los componentes esenciales de la movilidad, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de vías, estamos hablando de la manera en que el territorio se coloniza también, el territorio se recorre y el territorio se percibe. Para nosotros las carreteras son también miradores del paisaje. Es más, en Lanzarote probablemente acabemos diciendo que son los verdaderos miradores del paisaje. Componentes esenciales de la estructura, que tienen que ver pues, con el vulcanismo, con una estructura rural, que tienen que ver con la construcción también, no solo natural, sino antrópica del territorio, que tienen que ver con sus espacios libres. Lanzarote es una isla en donde los grandes panoramas son muy abiertos, donde las montañas o los volcanes son los verdaderos monumentos del paisaje, ¿no? Por su entidad, por el respeto con el que se ha mantenido en relación con otros contextos canarios. Son muy pocos los volcanes que son accesibles o que se han construido carreteras sobre ellos, han sido realmente muy respetados. Para nosotros son los verdaderos monumentos y que tienen además una presencia muy singular en el mismo momento en que el paisaje, entendido ya de una manera un poco más lejana, el paisaje de Lanzarote es un paisaje que tiene una característica de coherencia, de homogeneidad, de austeridad en sus construcciones muy singular y que se evidencia en muchos otros factores y no solo en los de la estructura o los de la movilidad. También en su arquitectura, en la manera histórica de construcción de la arquitectura y en el reflejo incluso de muchas construcciones actuales. Hay una manera de hacer histórica que también está recogida por César Manrique en una publicación que la enseña, que la muestra y que incluso también la reinterpreta y que está ahí y que sigue latente y que yo creo que es de las pocas islas o la única isla que mantiene un cierto rigor, vamos a dejarlo ahí, en la construcción de esta arquitectura o la relación de esta arquitectura con su territorio. Y las componentes esenciales de la infraestructura. Todos sabemos que tenemos un estilo de vida y no vamos a renunciar a él. O sea, necesitamos desaladoras, necesitamos energía, necesitamos agua, necesitamos un montón de recursos en nuestra forma de vida. No vamos a renunciar. Y eso pasa por tener infraestructura. La apuesta de la Reserva de la Biosfera por tener generación sostenible, por tener otro tipo... Pues está claro que lo tenemos que aceptar, pero también tenemos que pensar de qué manera, ¿no? En el territorio, cómo se puede hacer un diálogo de estas, digamos, grandes instalaciones normalmente en una isla tan frágil como es Lanzarote. El catálogo Biocrit pasa por todas estas componentes, no lo vamos a enseñar entero porque es imposible, ya les digo que lo tienen colgado en la web de la Reserva, pero les enseño un poco pues, las cosas que vimos así sintéticamente. Hicimos como todo un catálogo a partir de todas estas y cada una de las componentes y fuimos detectando, ¿no? Aquellos momentos de variación o aquellos momentos de desviación de algún criterio que considerábamos que era más original, en el sentido de origen. Para cada una de estas componentes, no se las voy a explicar todas, pero cuando hablamos de movilidad, pues vimos todo lo que tiene que ver con el acceso a la isla, aeropuerto, helipuerto, puerto, o con las redes, los nudos, rotondas, etcétera, etcétera. En la estructura lo mismo, desde unidades de paisaje, los paisajes protegidos, los paisajes naturales, así, hasta la distribución, cómo se organiza la población en un contexto insular. Espacios libres, la arquitectura y también pues, desde las ciudades, las pequeñas ciudades, las grandes ciudades o las ciudades turísticas también, o las infraestructuras, ¿no? Todas estas. En relación con la movilidad, ya les avancé antes que para nosotros la isla de Lanzarote, por
la facilidad, digamos, la poca oposición que la propia isla hace al hacer recorrida con vehículos, al final tenemos que entender que casi que las carreteras son los verdaderos miradores del paisaje, son los que están realmente llevándonos de un punto a otro y están abriéndonos el paisaje a partir del vehículo privado. En la isla de Lanzarote además hay una gran presión de construcción de carreteras y hay una gran presión de vehículos privados. Quizás tendría que haber una apuesta mayor o reforzar de manera prioritaria lo que son los transportes públicos, ¿no? Llegar a una isla que es tan frágil desde el punto de vista de su recorrido y de su facilidad a ser recorrida y su poca oposición que opone a ser recorrida, optar también por otro sistema de transporte. En el viario llegamos a establecer, bueno, pues todos y cada uno de los tramos fuimos viendo de qué manera era construido este viario, porque también el viario se construye, ¿no? El viario tiene una construcción técnica, el viario tiene una manera de construirse sobre el sitio. Sí, las carreteras son los miradores del paisaje y estoy hablando de una isla que es de grandes panoramas, que está siendo percibida a partir de vehículos. Pensamos que la carretera debería ser como un factor que abriera precisamente la visión o la percepción de una manera más transversal y menos longitudinal. Nos habla muchas veces la construcción de las carreteras del paisaje cinético, pero no tanto del paisaje atravesado. Hay una carencia importantísima, a pesar de que estoy diciendo que son los verdaderos miradores, simplemente por el uso que se da de ellos. Hay una verdadera carencia, en cambio, de lugares para detenerte y mirar, de miradores, de lo que conocemos como miradores realmente. Esto es una carencia increíble, ¿no? Porque de repente estás atravesando un territorio precioso, ¿no? Con unas cualidades enormes de volcanes, de lo que sea, y no puedes parar, ¿no? No puedes dejar un momento el coche en un lugar adecuado y detenerte y parar y realmente utilizar la carretera por este factor. Sin embargo, la carretera se construye muchas veces, a nuestra opinión, de una manera equivocada, porque muchas veces hay en un mismo tramo de carretera distintas políticas de paisaje, porque el paisaje se construye con elementos. Si ponemos bordes de rofe y ponemos bordes de rofe rojo en un paisaje que a lo mejor el cromatismo es gris o negro, pues estamos evidenciando no el paisaje atravesado, sino la propia carretera. Estamos evidenciando la construcción de la carretera. La carretera además tiene una construcción muy técnica, porque aparece con señalizaciones, con tal, cada vez más se tecnifica, ¿no? O los hitos de arista que veremos y tantas otras maneras de construir. Muchas veces también la jardinería colocada en secuencia, las palmeras, van construyendo la propia carretera. No nos están hablando del espacio narrativo por el que discurre una carretera, que es la propia isla. Nos están hablando de la carretera. Entonces, no solo es que haya muchas maneras de construirla, porque en una misma carretera hemos localizado, detectado, no se ve muy bien aquí, distintas políticas de paisaje por tramos. Cada tramo pues, se construye de una manera distinta, entonces no se entiende muy bien la lógica cuando estás en la misma carretera, debería ser al menos coherente. Esta isla se merece siempre esa palabra, coherencia en el paisaje, porque la tiene, es un rasgo muy claro del paisaje de Lanzarote, esa coherencia estructural, que sin embargo la podemos desvirtuar en el mismo momento que vamos construyéndola con muchos y muy variados elementos y de naturaleza muy diversa. Y además sin criterio en relación con el paisaje atravesado. Esto es lo que estaban viendo, ¿no? Como se está ahora mismo por las aéreas y por muchos sitios, pues los hitos de arista aparecen de una manera que quizás se tecnifica, ¿no? El paisaje que se atraviesa. Quizás se podría pensar de qué manera estar a favor de la seguridad de la carretera, evidentemente, pero hacerlo de otra forma no tiene por qué ser exactamente igual que en cualquier otro sitio. El respeto al paisaje y el respeto, para mí, de lugares de una calidad tan grande de paisaje, se merece otro tipo de construcción técnica de este lugar, menos evidente y más respetuosa. O cosas de este tipo, ¿no? También aparecen asociados, o sea, si nos movemos por la carretera nos va a entrar lo malo, lo bueno y lo regular, entra absolutamente todo. Y a veces tenemos visiones muy cercanas
de elementos como estos, parques temáticos o cosas de este tipo, que desvirtúan enormemente este paisaje de fondo espectacular, con los volcanes, como les decía antes, estos panoramas grandísimos, abiertos, que desde la carretera ejercen un enorme control panorámico y que sin embargo quedan codificados, enormemente codificados, con a veces primeros planos que tienen un cromatismo que nada tiene que ver con el lugar, que tienen unas carteles, letras, códigos, que nada tienen que ver con el sitio. Probablemente un parque temático como este se podría hacer, pero distinto. No sé, pero se podría hacer, pero distinto, ¿no? Vertidos, pistas que se abren de una manera... cuando digo que es frágil el territorio de Lanzarote es porque lo es. Realmente todos los territorios que son muy áridos, y Lanzarote lo es, a veces es muy árido, simplemente introducir una vez un coche de las características de un camión pesado como este va a abrir una pista, va a dejar una marca indeleble en ese suelo y va a quedar ahí. Es muy difícil de borrar. Es muy difícil de borrar porque el paisaje, el territorio este es tan frágil que no admite un paso sin huella. Y quedan huellas, y se leen todas las huellas. Y llegamos a hacer unas completas mallas, ¿no? Un dibujo de las mallas completas de la isla, no solo de las carreteras, de las pistas menores, sino también de las huellas abiertas, de esta manera que con un simple paso de un camión queda al final ahí latente. Las carreteras, y por no salir de ellas, por poner un ejemplo de otras componentes que están en la movilidad, pues por ejemplo las rotondas. Yo no sé si hay una isla que tenga más rotondas que Lanzarote, se lo digo sinceramente. Llegamos a contar casi 400 en una superficie tan reducida como la de Lanzarote. Yo entiendo que apostar por una movilidad de cruce con rotonda igual es más simple, más sencillo, para no tener un cruce limpio, ¿no? Un cruce que probablemente de cara a la seguridad también es mejor. El problema sucede cuando aparecen, y pueden ser tentaciones, aparecen tentaciones de artificializar la rotonda, de construir con la rotonda algo, que ya lo hizo César en su día con sus juguetes del viento, pero que puede ser una tentación llenarlo de artefactos o llenarlo de no sé qué, ¿no? Lo lógico sería que la mayor parte de ellas, pues, el paisaje circundante apareciera de la misma manera en que está. Simplemente no hacerse notar. Ya que tienen tantas, ya que esta es la apuesta en la movilidad por las rotondas, sobre todo en la zona de Playa Blanca, en la zona también de Arrecife, te dice, pues al menos no caer en las tentaciones de los artefactos. O no siempre, ¿no? A lo mejor habrá alguno que tiene mucho interés, pero vemos que hay tentaciones grandes. Aquí vemos, por ejemplo, todas las que hay en Playa Blanca y el catálogo. Hemos ido buscando una por una y viendo cómo estaba en cada caso, las cosas que van apareciendo, camellos. Y bueno, y todo el código de la circulación que lo rodea, cómo se tecnifica y a la vez. Estaciones de servicio. Para una isla que es reserva de la biosfera, pues hay tal cantidad de estaciones de servicio que acá diciendo, tiene una gran dependencia de petróleo, ¿no? Porque hay, sobre todo en la zona de Arrecife, en los entornos del aeropuerto, hay, no sé si eran 40 y pico, 42 estaciones de servicio. 42, que se dice pronto. No están ni siquiera bien distribuidas, están concentradas. El problema no es solo que la lectura que se puede hacer digamos, de la dependencia energética de la movilidad, en este caso, a partir de las gasolineras, sino también la codificación que las distintas estaciones de servicio con su imagen corporativa aportan, incluso con su cromatismo, en una isla en donde digamos que las reglas básicas del cromatismo están interiorizadas por la población de una manera tan sencilla, ¿no? Como el blanco y el negro. Y aparecen colores estridentes que gritan, llaman y te avisan que están ahí para que las uses, ¿no? Entonces, tanta estación de servicio con este cromatismo está introduciendo una componente que hace que nos vayamos acostumbrando a que el cromatismo de este tipo, ¿no? Rojo fuerte, verde, no sé cómo llamarlos, ¿no? Amarillos chillones, rosa fucsia, colores, acabamos interiorizando que esto es posible. O sea, empezamos a modificar nuestra percepción cultural del paisaje y empezamos a admitirlo y a verlo como normal. Y en el momento que lo vemos como normal,
ya está cambiándose la idea del paisaje de Lanzarote completamente. Entonces, esto está sucediendo en muchos sitios, bueno, con rojo Winston, ¿no? Colores así con mucha, digamos, con mucha fuerza, en un territorio en donde la austeridad y la coherencia del paisaje pues te invita a ser un poco más neutro, ¿no? Más tranquilo. Y esto, evidentemente, con las imágenes corporativas y los colores, pues no funcionan. Sin embargo, hay lugares en donde se ha podido, digamos, poner freno a las imágenes corporativas, por muy, digamos, redes o como esta de Starbucks, no sé si la ven aquí, esto es Kioto, ¿no? La ciudad de Kioto, y esto es pues un Starbucks que simplemente se integra en el paisaje. Y también hay McDonald's, que no necesitan la gran M, y también hay, es decir, hay muchos sitios donde se les puede decir, no, mira, aquí no, esto es importante en Lanzarote, aquí lo podemos hacer de otra manera, y se puede hacer de otra manera, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no tratar de canalizar este tipo de llamadas, ¿no? Porque son llamadas de atención, y hacerlas de una manera más integrada con lo que es el paisaje de Lanzarote? Nos jugamos mucho con esto. La estructura del territorio, cómo está construido el territorio desde lo geológico a lo rural. La isla de Lanzarote para nosotros tiene un paisaje natural excepcional, afortunadamente muy protegido. No vamos a hablar de él porque es donde hay problemas también, pero es donde quizás nos podemos entender menos. Pero hay lugares que, sin embargo, el paisaje volcánico, el número de volcanes tan excepcional que tiene también la isla, la protección que tienen los mismos en la mayor parte de ellos, bueno, el catálogo que hicimos de todos ellos, los lugares secretos que encierran también, porque muchos cráteres son muy desconocidos y esto es algo que es como una joya, que es una maravilla que en esta isla suceda una cosa como esta. Y el paisaje rural, para mí, tiene muchísimo valor el paisaje rural, porque el paisaje rural te está hablando de unas condiciones históricas de aislamiento, de unas condiciones históricas de falta de recursos, de falta de medios, y cómo hay una enorme inteligencia invertida en la construcción de un territorio para obtener un recurso. Y a veces, claro, en los años en que se construye no se está pensando, voy a hacer una cosa bonita, voy a hacer una cosa de paisaje. No es este el tema. Sin embargo, el resultado es de una belleza excepcional, que hoy todos reconocemos, ¿no? Hablar de la Ageria es conocida precisamente por la belleza excepcional de ese lugar. Sin embargo, está construido a partir de una ausencia de recursos muy notable y de unas condiciones de naturaleza, de viento y de aridez, de falta de agua, también muy notables. Tiene una enorme cantidad de inteligencia invertida. El paisaje de la isla para nosotros es un paisaje geométrico. Cuando hablamos del paisaje de la agricultura, que está ahí, que muchas veces no está ya ni en producción. Sin embargo, queda esta geometría latente, ¿no? Y que está hablando de un paisaje que tiene esta singularidad. Es como una enorme malla, como un enorme encaje que cubre toda la superficie de la isla en aquellas partes en que bueno, hubo alguna vez producción agrícola. Los enarenados, el cromatismo de los enarenados, la manera tan peculiar, ¿no? de obtención de recursos, pues producen al final uno de los paisajes más bellos de la isla y que ha sido históricamente como se ha construido. Sin embargo, hay también una evolución en todos ellos. Es lógico que cuando estamos en una producción automatizada o mecanizada, se hace muy difícil mantener lugares como la Ageria o lugares como otro tipo de lugares en donde evidentemente la mecanización o la automatización va en contra de este tipo de... Sin embargo, claro, habría que buscar el equilibrio, ¿no? Entre lo que, digamos, la esencia del lugar, su construcción histórica, su geometría tan evidente en muchas partes de la isla, que hablan de este recurso básico y de sus esfuerzos para obtenerlo, y a la vez pues tratar de no detener. O sea, tampoco un paisaje se puede detener o un lugar se puede detener y decir, bueno, ya no vamos a producir más porque nos cargamos el paisaje. El paisaje siempre tiene que evolucionar. Lo que hay que pensar siempre es la manera en cómo hacerlo sin destruir, digamos, lo esencial que lo construye, ¿no? Aquello que lo construye. Siempre habrá alguna forma mejor que otra de hacerlo. El paisaje urbano, ¿no? El paisaje urbano, bueno, nos hemos detenido bastante porque quizás aquí están pasando muchas cosas, ¿no?
especialmente en los espacios turísticos, especialmente en las periferias de ciudades más grandes como Arrecife. Aquí es donde vemos que realmente sí que hay grandes desviaciones en relación con toda una cultura histórica de construcción del hábitat en la isla. Aquí, bueno, se ven dibujados en estos planos los lugares donde hay algún tipo de urbanización, desde pequeñas casas, también al difuso, ¿no? Porque en Lanzarote está apareciendo también un pequeño difuso de viviendas unifamiliares que aparecen por tramos en muchos lugares y que van también codificando de una manera cada vez más perceptible el paisaje y organizando líneas de construcción. Por ejemplo, en toda esta zona del litoral, ¿no? De Puerto del Carmen, bueno, casi hasta Costa Teguise, empieza a haber una banda de construcción litoral. Una banda no cerrada, pero parece que se cerrará, ¿no? Lleva como una tendencia que si la miráramos históricamente, vamos viendo cómo el paisaje litoral del turismo, bueno, y también de la ciudad de Recife, se va cerrando. Esto, evidentemente, se podrían hacer muchas consideraciones, pero también hay que tener en cuenta que la isla vive del turismo, ¿no? Que al final los turistas tienen que estar en algún sitio. Lo que hay que llegar es a lo mejor a saber qué número de turistas, ¿no? Saber cuál es la carga de turistas de la isla, porque no tiene sentido construir completamente la isla porque nos quedaremos sin los recursos, es que no vendrá nadie y acabaremos con una enorme urbanización vacía, ¿no? Hay muchas maneras de construcción del territorio a partir de las ciudades, de la urbanización. Las históricas en la isla son, yo creo que tienen una construcción que es muy especial, es como si el paisaje rural se introdujera dentro del paisaje urbano. Si miramos Aría y vemos la porosidad de Aría, cómo está construida según también esta geometría, que viene desde el paisaje rural y se introduce en el interior y aparecen esos vacíos y esos llenos, las palmeras, esa construcción tan singular que la podemos ver también en Teguise, en Yaiza, en otras poblaciones históricas de la isla, tiene una construcción que está como muy en equilibrio con su entorno rural. A veces, según entras o sales, es difícil saber cuál es el límite de entrada o de salida de estas poblaciones. No sucede lo mismo en otros lugares, ¿no? Esto, por ejemplo, esta imagen de Aría, ¿no? Esta imagen porosa de Aría, ¿no? Que aparece el palmeral dentro de la ciudad, que aparece el tramado, que probablemente fue rural y que poco a poco se ha ido densificando. Y es verdad que se ha ido densificando, porque hoy hemos visto una foto, por cierto, en la Casa Amarilla, de Aría, que es histórica, no sé si era de 1928, que había muchísima menos edificación. O la densidad de los espacios turísticos, por el contrario, ¿no? Que ya ni siquiera, no tienen nada que ver con la construcción histórica de la isla, no son porosas, son densas, son opciones, ¿no? Quizás de concentración de la población turística en Puerto Calero, en Puerto del Carmen, o los mosaicos de construcción del territorio, ¿cómo son los mosaicos de construcción de las ciudades? Pues hay muchas maneras, desde el patchwork que a ustedes les parezca increíble, pues es el patchwork con el que está construido Playa Blanca. Es como que está construida por adición, no parece que haya esta idea que les decía yo antes, coherencia en la construcción de este sitio, más que la simple adición de urbanizaciones una detrás de la otra, con su piscina en el centro, de distintas tipologías. Es muy difícil encontrar la lógica de esto. No la tiene, ¿no? Es como una lógica por gran manzana construida de la manera... Aquí está fallando algo, ¿no? Cuando se hacen cosas de este tipo está fallando algo, está fallando una lectura sobre la isla y a la vez está fallando una manera de construcción, un lugar atractivo para el turista en este caso. Son lugares artificiales, evidentemente. El paisaje es también muy artificial, la construcción del paisaje también lo puede ser, pero eso no quiere decir que tenga que tener falta de calidad porque sea artificial. Tiene una construcción, bueno, pues muy de mosaico. En otros sitios, como puede ser Costa Teguise, pues son intervenciones muchas veces inacabadas por grandes paquetes de intervención, que es distinta que la de Playa Blanca, por paquetes a lo mejor de mayor dimensión, y que, bueno, que no se sabe muy bien cuál es el contorno urbano, ¿no? Que resulta muy difícil llegar a saber cuál es el contorno urbano en un crecimiento que se construye así también por paquetes. Las áreas industriales también son áreas que están cogiendo una deriva especial y que están introduciendo ruido en el paisaje de la isla, mucho ruido, y que tiene que ver también con lo que decía antes de cuando se introduce la imagen corporativa
y aparece, bueno, pues las grandes cadenas, como puede ser IKEA, como puede ser cualquier Conforama, ¿no? Cualquiera de estas que aparecen por aquí, e introducen su imagen corporativa, que introducen unas volumetrías extrañas a la isla, porque son volumetrías de otra entidad, que no tienen nada que ver con la construcción histórica de la arquitectura en la isla. Y aparecen como ahora los nuevos monumentos. Aparecen con un cromatismo también estridente, aparecen con grandes carteles de llamada, que poco a poco hacen que nos vayamos incluso acostumbrando a su visión, a su paso. Esto casi es lo primero que se ve cuando uno aterriza, se ve una mancha roja fuerte en el horizonte. Y si aquello que es, pues es esto, que está aquí, ¿no? Está aquí. Y hay otras cosas, ¿no? No sé, está por ahí Mercadona, hay otros colores que dice, bueno, el verde, el rojo. Y es muy raro, o sea, es una visión que nada tiene que ver con la isla, que es totalmente ajena a la construcción histórica de la isla y, digamos, y a una interiorización del paisaje, de cómo ha sido construido y digamos, del valor que ha tenido esa construcción histórica en blanco, con elementos y componentes muy especiales, y que desaparecen completamente cuando aparecen revestimientos pues, plásticos, revestimientos pétreos, colores estridentes, carteles, publicidad, yo qué sé. Todo lo que lleva aparejado este mundo y que está produciendo, desde nuestro punto de vista, una deriva en la percepción cultural del paisaje, porque podemos llegar a asimilarlo, podemos llegar a entender que esto es así, y podemos pensar que se puede hacer así también aquí. Bueno, pues estas cadenas, muchas de ellas, cuando se les ha pedido, se han introducido en lugares sensibles de otra manera. ¿Por qué no pedirlo aquí también? ¿No? Decir, bueno, yo sé que IKEA, los colores corporativos son azul y amarillo, bueno, pues ¿por qué no podemos hacer un esfuerzo y plantearlo aquí de otra manera? Estamos en Lanzarote, ¿no? Estamos en otro sitio. El tema de los parques o el tema de las jardinerías, ya por ver también elementos de pequeña escala, hay elementos de gran escala y luego elementos de pequeña escala, pero que su multiplicación puede llegar también a generar distorsiones en el paisaje. La isla, bueno, pues tiene una componente de aridez muy importante. Una palmera en un paisaje de gran panorama, muy abierto, es un hito en el territorio, un pequeño monumento que aparece, ¿no? O igual que una araucaria, ¿no? Que hoy proliferan mucho en Lanzarote, que su multiplicación puede dar lugar a equívocos sobre el lugar donde está, porque realmente es una especie que no es del contexto. A lo mejor a veces se prefiere a la palmera, o la construcción de la carretera, pues con tabaibas, con especies locales, ¿por qué no? Dar de entrada ya digamos, el espíritu de la isla, que está en su propia naturaleza, que la tiene y que es muy especial, y que tiene muchas cualidades también paisajísticas y de jardinería. ¿Por qué no utilizarlas, ¿no? Hay una enorme variedad de especies en la isla, muchas muy singulares y muy llamativas, y otras, bueno, pues que también tienen una presencia importante, ¿no? Como las araucarias, que son muy bonitas, a mí me encantan las araucarias. Su multiplicación ya no lo sé, ¿no? ¿Qué puede pasar con ellas? La arquitectura tradicional, pues vemos la desviación que está habiendo pues ya a nivel, ya no tanto de la industrial como de la pequeña escala, de la unifamiliar, de la pequeña vivienda y todas las cosas que van pasando. En el momento que se está, digamos, produciendo una desviación, aparecen también desviaciones a todas las escalas, y aparecen desviaciones pues, en la escala de lo pequeño, de lo local, desde pues, cajitas de colores, revestimientos de cerámica, revestimientos pétreos, pinturas no adecuadas, o cualquier cosa, ¿no? O cualquier cosa, sobre todo en el paisaje rural. Bueno, esto sería los esqueletos de Costa Teguise, que no sé si algún día se construirán. Otro tipo de arquitecturas, ¿no? De pequeña y de gran arquitectura que aparecen por aquí y por allá. Hay una cosa que, por ejemplo, a mí me sorprende mucho de Lanzarote, y es la carencia de grandes pintadas, que es algo, una isla que está toda pintada de blanco, que tiene mucha pintura, mucha casita pintada de blanco, sin embargo no hay tantos grafitis como en otras islas, ¿no? Si vas a Gran Canaria, tienen allí un gran expositor. Y vienes aquí y te das cuenta del respeto que todavía hay, en fuerte respeto en muchas partes de la isla, hacia este tipo de acciones, a veces muy poco, ¿no? Muy insolidarias y muy poco respetuosas con el paisaje. Sin embargo, sí que están apareciendo, o sea, hay lugares donde están.
hay lugares donde están emergiendo también estas maneras de, digamos, de expresión artística de la gente. Y que, bueno, que no controladas pueden dar lugar, bueno, pues a una desviación importante. Es en el momento que aparecen vertidos, en el momento que aparecen la construcción del paisaje rural con pales, con botellas, con gomas, o en el momento que aparecen pintadas, en el momento que aparece publicidad no esperada, cromatismo, tal, llamadas de la industria corporativa fuera de escala, en el momento que aparece todo esto, empieza como un proceso, ¿no? Un momento del paisaje que se va construyendo con una fuerte desviación, ¿no? Cosas de este tipo. Medianeras, muchas veces las grandes medianeras, sobre todo las grandes, de las grandes paredes de la industria, empiezan a aparecer colonizadas por la publicidad, por grandes marcas, por publicidad, simplemente por grandes carteles de publicidad que están ahí y que, sin embargo, hace años no había nada, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo poquito a poco, ¿no?, va apareciendo pues toda esta manera, esta forma de expresión y de publicidad que no tienen ningún sentido y que no sirven para nada, además. Yo no sé cuál es el sentido que tiene. Y también el mobiliario, el pequeño mobiliario. A veces vemos como hay en las islas, en la isla hay 7 municipios, y muchas veces hay tantas políticas de paisaje como municipios hay en la isla, y vemos cómo se producen también pues falta de coherencia entre un municipio y el otro. Yo no sé, en esto tiene que haber un fuerte liderazgo por parte del Cabildo, ¿no? Y más ahora, tiene que haber un fuerte liderazgo en lo que son las políticas de paisaje con las que se construye el territorio. Y también tiene que ver con el pequeño mobiliario urbano, ¿no? Cómo aparece, y a lo mejor en un mismo municipio pues hay catálogos de mobiliario absolutamente divergentes unos de otros, y sin embargo todos ellos se utilizan, ¿no? O cosas de este tipo para hacer llamadas de llegada, que yo creo que están de más. La gente sabe que está en Lanzarote, ¿no? No hace falta hacer esto, ¿no? Lo sabemos todo, además estamos en una rotonda, es que lo tienes que tener clarísimo que estás en Lanzarote, ¿no? Pero luego aparece pues relleno pues de todo, ¿no? Aquí pues de toda clase de cositas, de no sé qué, y esto es, y le van a poner banderas, ¿no? Y no sé si, entonces esto es como un grito en medio de un lugar que fíjense qué fondo hay aquí, ¿no? Entonces no era necesario hacer esto, no es en absoluto necesario hacer esto, porque claro, haces esto y luego vendrá yo qué sé, Yaiza, y pondrá y no tiene sentido, no tiene ningún sentido. La gente sabe perfectamente que está en Lanzarote, es que esto es una isla y que hay que venir, ¿no? Ya el tema ya de paradas de guagua, de formas de paradas de guagua distintas, catálogos completos de paradas de guagua. No, con esto no quiero decir que tenga que ser la misma para todas partes, para nada, pero tampoco un catálogo muy diverso. La isla no lo admite, o sea, la construcción de este paisaje es tan austero y tan de pocos elementos, que eso es lo que tiene muchísimo valor. Codificarlo en exceso con muchos elementos, lo que estás haciendo es destruyendo esa austeridad y esa coherencia. Entonces, minimizar el catálogo también de mobiliario urbano de esta escala, minimizarlo y llegar bueno, esto es para alegrar la vista. Un artista, ¿no? Sí, porque también es verdad que la isla es muy tentadora para la expresión de arte. Esperemos que no lleguen los grafiteros a Manta, ¿no? Pero sí que hay cosas de estas que dices, bueno, se puede ser artista, pero también se puede ser cuidar. Si uno no cuida el entorno, si uno no se presenta con una cierta cualidad o calidad en el entorno, yo dudo que seas muy buen artista, la verdad, porque no estás haciendo una lectura de dónde estás. Tiene que haber una buena interpretación del sitio para hacer esto, y si no lo estás haciendo, no sé qué es, ¿no? Es salir, ¿no? Hay cosas, claro, están los buenos ejemplos, ¿no? De cómo se construye y se hace leer y ver el viento, ¿no? Por César Manrique, y hace sus propias expresiones. Pero de ahí a admitir un catálogo muy extenso de artistas con variaciones de todo tipo, es lo complicado. Yo, con esto no quiero decir que haya que censurar ni nada, pero sí, a lo mejor habría que distinguir mucho lo que tiene calidad de lo que no lo tiene. Y decir, no, esto sí, esto no sé si por medio de comisiones de expertos, o lo que sé, no sé cómo, ¿no? Pero desde luego no todo cabe porque también son distorsiones que aparecen en la lectura coherente de lo que es el contexto insular. Las infraestructuras, ya les dije antes que estamos en un estilo de vida y dependemos de muchas cosas.
Todos queremos tener el móvil, todos queremos tener luz, todos queremos tener de todo, y eso hace que haya que pasar, al menos de momento, por muchas cosas. Esperemos que esta isla llegue realmente a tener una generación eléctrica eólica o mareomotriz, como tenga que ser, singular y bien integrada en el territorio, con una buena lectura del territorio, en su posición, en su ubicación e incluso en su organización. Pero la tiene que tener, es decir, no puede ser no tenerla, no podemos volver al siglo XVIII, o sea, estamos donde estamos. Eso significa transporte de energía, al menos de momento, eso significa desalación, eso significa también centrales térmicas, eso significa un montón de cosas, ¿no? Esto no, esto es lo que no debe significar, ¿no? Vertidos incontrolados, cosas de este tipo que aparecen por todas partes, o basureros, o cosas que ya no tienen ningún sentido. Yo no sé si incluso la manera en que la recogida de basura se hace podría incluso tener una expresión local más adecuada, aunque en algún caso no está mal, en otros está más estridente, ¿no? En definitiva, lo que nosotros buscábamos no era tanto un diagnóstico, sino haciendo una síntesis de todo lo que les acabo de decir, y es repetirme, pero lo haré rápidamente. Hay conceptos que me gustaría que se quedaran claros porque son los conceptos que estamos emitiendo como conceptos positivos. La unidad isla-paisaje, decir Lanzarote, decir paisaje, que sea exactamente lo mismo. Las reglas de un paisaje mínimo. Lanzarote es muy austero en sus reglas de paisaje, muy austero. Todo lo que sea hacerlo muy complejo probablemente produzca ruido. Esta gran homogeneidad puede ser medida y diagramada. Se puede llegar a decir, no, mira, hay muy pocos elementos que construyen este paisaje. Ahora no se los puedo demostrar, pero podríamos llegar a ver un paisaje y decir, mira, con 3 elementos se construye todo esto, ¿no? La marca Lanzarote realmente es una marca de un paisaje muy austero. Hay 5, digamos, líneas que he ido desbrozando y que están en el fondo de este concepto de isla-paisaje, que es la isla volcánica, por una parte, la importancia de la geología, la importancia del vulcanismo y de su geomorfología. Es lo que hace tan, digamos, diferente a esta isla de muchos otros lugares. La isla geométrica es una isla construida, absolutamente construida, por sus carencias, ¿no? Pero construida con inteligencia. La isla arte es una isla interpretada desde el arte, y César Manrique marca una pauta, y una pauta que ha sido muy asimilada, ¿no?, por la gente. La isla turística es el recurso principal, es el recurso del que se vive, es el recurso económico, habrá que cuidarlo. Y la isla interiorizada, la social, cómo la gente asume unos valores y cómo la gente los repite y cómo la gente los llega a expresar de una manera coherente también. Esta isla tiene una gran interiorización social del paisaje, cosa que no sucede en otras islas canarias. La tiene, es un valor, pero es un valor que puede desviarse, ¿no? Isla volcánica, pues ya le digo, para nosotros los volcanes son los verdaderos monumentos, son los verdaderos hitos del paisaje. Los suelos áridos construyen grandes panoramas, donde están siempre en ese telón de fondo todos y cada uno de las montañas y de los volcanes. Es una isla geométrica, construida históricamente, que tiene como una tela construida, geométrica, como una piel completa en casi toda la isla, sean los paisajes urbanos o sean los paisajes rurales. Una intensa malla geométrica de muchísimas tipologías que tratamos también de catalogar. El monocromatismo, ¿no?, es tenaz y está interiorizado, y es importante mantenerlo porque es una imagen clara de la isla y de su paisaje, y es una manera también, digamos, es una expresión de arte. Sobre una isla tan oscura, ¿no?, geológicamente oscura, que aparezca la construcción en blanco, ese contraste fuerte entre una cosa y la otra, le da un punto de arte y creativo muy interesante, que no se puede perder con los rojos Winston ni con los verdes limón, no se puede perder. Es una isla arte, es una isla que te enseña, digamos, que te narra la isla. Gracias a César construyó una narración de arte, a la vez que con la naturaleza, la interpreta y la ofrece, y da digamos, un sesgo que no tiene ningún otro lugar. Es una interpretación muy original y que realmente le da un valor, o sea, otra nueva capa de calidad al paisaje de esta isla, y que es conocida mundialmente por esto, y que tiene, digamos, es una singularidad, pero que tampoco puede tener un exceso de lo mismo, ¿no? Hay que limitarlo, ¿no?, que tampoco puede ser una isla
en exceso llena de artefactos, ¿no? Es una isla turística y esto es una evidencia, y que necesitas de la construcción de los lugares del turismo es evidente, que se pueden hacer de muchas maneras, pero que igual pasa más por lo que dije antes, por la necesidad de pensar un número de turistas, un recurso necesario y no más de lo que puede dar la isla de sí, porque igual al final destruyes la isla y destruyes el recurso, ¿no? La red de carreteras, ya lo dije antes, hoy por hoy son los verdaderos miradores, a pesar de que exista el mirador del río y algunos miradores, realmente son los que te hacen leer la isla. Y hay una red muy tupida de carreteras. Yo no sé si se van a incrementar, pero yo creo que son suficientes. Lo que habría que pensar es cómo están construidas a su vez, ¿no? Cómo han codificado también el paisaje con una construcción que a lo mejor es ajena al paisaje por el que atraviesa. Y cómo lo ha tecnificado el paisaje. Y lo leemos a través de una veladura técnica, lo que es el paisaje natural o el paisaje construido. Es una veladura técnica que se interpone y que da un sentido longitudinal más que un sentido transversal de lectura del paisaje. Y es una isla interiorizada. Ya les dije que para mí sigue siendo un valor enorme el de esta isla, como la sociedad, ¿no? La gente que la habita, tiene interiorizado el paisaje y es un valor para la gente. Y se ve perfectamente en la manera en que se construye, en la manera en que se cuida, en la relativa falta de impacto, por así decir, de todo tipo, en relación comparativamente con otras islas. Pero esto no quiere decir que no esté pasando algo, ¿no? Que yo diga, es una isla excepcional por su paisaje y lo sigue siendo, y está también muy asumida por la población, pero está habiendo cortes, está habiendo disrupciones en esta manera de leer, en esta cultura del paisaje, y podemos acostumbrarnos a ella y empezar a hacer una lectura distinta. Y por eso planteamos al final digamos, debate o esta necesaria participación con todos ustedes para llegar verdaderamente a un compromiso, en un liderazgo, ¿no?, fuerte del paisaje. Y con esto, bueno, hay un DAFO al final también con todas y cada uno de los elementos que fuimos encontrando, que es imposible de leer hasta aquí ahora, pero que si ustedes lo bajan el PDF y le aplican el Zoom, lo leerán perfectamente. Y que ya es una síntesis total del trabajo realizado. Bueno, en principio es un trabajo, el Biocrit, que llevamos, bueno, casi 2 años con él. Como algunos de vosotros ya sabéis, tengo a mis suegros aquí en Lanzarote y por lo tanto pues considero también parte de como una isla propia en la que trabajé también con algún compañero, que tengo aquí unos cuantos, gracias por venir, en San Bartolomé. Fue un momento cuando yo llegué, pues llegaba de Japón, pero bueno, me encontré con una isla que me enamoró inmediatamente. Lo que muchas veces he hablado con Kino, porque me recuerda mucho a muchos aspectos de Japón. Creo que hay valores universales a la hora de entender el paisaje, de entender el lugar y de respetarlo, ¿no? Y esa sensibilidad que adquiere el japonés frente al medio me recuerda mucho a la situación que vivió históricamente Lanzarote y a la que se enfrenta el japonés contemporáneo a su país o el conejero contemporáneo a su propia isla. Entonces, por eso, pues muchas veces nos hemos encontrado discutiendo y valorando las ideas universales que, sea cual sea la cultura, nos enfrenta al medio. Bueno, uno diría, ¿qué hace aquí un medio japonés trabajando en Lanzarote? Y muchas veces cuando yo estoy con mis alumnos les digo, mira, tenéis que ser más conejeros que los conejeros si estáis trabajando para Lanzarote. O si estáis ahora les he metido el lío de tener que trabajar en Tokio. Les digo, tenéis que ser más tokiotas que los de Tokio, es decir, que tenéis que trabajar tantas horas como ellos, etcétera, etcétera. Pero el caso es que es cierto, hay que amar el lugar. Hay que amar el lugar. Y si no se ama el lugar, este trabajo nunca puede salir. No puede salir. Quiero decir que tienes que amarlo más que nadie. Y cada vez que ves algo que te duele, lloras, le sacas una foto y lo pones en el libro. Porque quieres que las cosas cambien, quieres que las cosas vayan a mejor. Sueñas con otro Lanzarote porque lo has visto el Lanzarote que puede ser y has visto el Lanzarote que se distorsiona todos los días.
Es como estar intentando coger arena y las manos, desgraciadamente, o agua, y se te está yendo de las manos. Igual que intentar mantener la jeria, ¿no? ¿Cómo contengo la jeria cuando la jeria se me está, no hay la misma producción? Y hemos visto una imagen que ha salido de pasada, la jeria foto año 2006, año 2012, y hay unos cambios radicales. ¿Cómo podemos mantener ese paisaje? ¿Es posible? El paisaje no es una foto estática, como lo ha dicho Flora, y así lo creemos. ¿Cómo podemos mantener nuestra propia esencia sin perder lo que somos? ¿Dónde reside? A veces no reside, a lo mejor, en algo formal, sino en algo que es algo mucho más profundo, que a lo mejor es la mentalidad del isleño. Por eso me recuerda muchas cosas a Japón en otros aspectos. Lo que quiero decir con esto es un trabajo que nos ha llevado tiempo, que es un trabajo abierto, que amamos el sitio porque desarrollamos ese trabajo de esta manera, pero necesitamos sus palabras, necesitamos sus opiniones, su visión, para que el trabajo igual que como terminó Flora diciendo que Lanzarote es una isla interiorizada, el trabajo del Biocrit tiene que ser un trabajo interiorizado. No sirve de nada que haya 3 personas que lo hayan generado, y gracias también al encuentro con otras personas que nos han permitido también reflexionar otros aspectos. Nace de que ustedes lo tengan, que seguro que lo tienen, interiorizado, y que nos hagan ver su Lanzarote también. Y de esta manera incorporar y hacerlo rico. El valor que tiene la isla en 1960, cuando se consigue cambiar de la noche a la mañana un modelo agrícola y de una economía de supervivencia a lo que empieza a ser una economía turística, se consigue gracias a que hay una interiorización de un mensaje. Si el mensaje de Lanzarote lo queremos mantener y no se interioriza y no lo defendemos, este trabajo no sirve de nada. Pero si ese trabajo todos ustedes tienen algo de él, que seguro que lo tienen, porque cuando ha dicho algo Flora, muchos de ustedes se han sonreído y han visto el problema retratado en esa fotografía, pues significa que ustedes saben que ese problema existe, ese problema podemos darle solución, porque hay muchas soluciones, hay mucha gente aquí, hay políticos que podrían liderar, hay arquitectos que podrían trabajar, y que creo que consideramos yo creo que estamos en la misma dirección, porque esto es una isla única y que debemos defenderla. Entonces, esta es la reflexión un poco rápida, con destellos de muchas cosas. Cuando se metan bueno, estaba mirando el Biocrit, que lo tengo aquí en versión digital, verán datos estadísticos que son muy demoledores. Flora ha dicho 3 o 4 para no marear, pero hemos hecho una cuantificación de muchísimas cosas que ustedes dirían, Dios mío, es que en esta isla hay más rotondas que volcanes. Es la isla de la rotonda, y en cada rotonda vamos a poner alguien luchando, el mero, el no sé cuánto, o sea, vamos a poner 400 monumentos a una idea brillante. No hay una idea brillante, la idea brillante es el paisaje, y hay que luchar por él. Vamos a hacer una pequeña síntesis de todo lo que hemos hecho en este trabajo. Voy a empezar agradeciendo la confianza que pusieron nosotros, la Reserva de la Biosfera, Ana Carrasco y Quino Migueles, para meternos en esta piscina, de la que uno difícilmente sale seco, pero que es inevitable porque cuando uno se echa al agua, pues, entre otras cosas, necesita la sensación de haberse mojado. Pero cuando uno sale, a la vez necesita la sensación de haber dejado algo en esa experiencia. Y esa experiencia, aunque tengamos muchos años de profesión, los que aquí estamos sentados, pues ha sido una experiencia que nos ha enseñado mucho, mucho. Yo la primera vez que estuve en Lanzarote tenía 14 años. Vine con mi padre, que era marino, y por aquel era el año 1966, hace un rato ya. Y me quedé impresionado de lo que veía, porque sobre todo el vacío era la personalidad fundamental de la isla, tan solo aderezada con 4 o 5
pequeñas cositas excelentemente dispuestas. Y era en aquella época también cuando César Manrique estaba en pleno auge y cuando se empezaban a hacer esta red de centros que comentábamos en las imágenes, y cuando se empezaba a poner a Lanzarote en el mundo a partir de esa idea de la isla del arte. Yo me quedé sorprendido con aquello, me quedé fascinado. Luego he venido muchísimas veces, evidentemente. Y lo que es una pena, desde mi punto de vista, es que, así como cuando sale de su casa por las mañanas, intenta elegir el color de los zapatos, el pantalón que se pone, que esté conforme con el color de la camisa y con el suéter o la chaqueta que te pones, pues no entendamos que a fin de cuentas la isla, en este caso Lanzarote, es la casa común y que hay que hacer esa reflexión cada día. Pero manteniéndola, esa experiencia, a partir de lo positivo que tiene y de la herencia que hemos recibido y que de alguna manera tenemos que perpetuar. Porque si no, convertiremos esto en cualquier otro lugar del mundo con las mismas características que al final harán que esto no se diferencie en nada de Singapur, de Kuala Lumpur, de Japón o de Tanzania. Los valores que tiene esta isla son valores que no están en ningún otro lugar del mundo. Y son valores que hay que agradecer a los propios conejeros, que son los que han hecho posible ese paisaje de grandísima y altísima calidad y que a los que vivimos en este momento aquí nos toca guardar, nos toca ensalzar y nos toca proteger, toda la vez. Es fácil hacerlo. Lo único que hay que ser es ser exigente y exigir y exigirnos que día tras día lo que hagamos tenga la misma calidad al menos que las cosas que hemos heredado. Les voy a contar una anécdota. Nosotros hicimos un proyecto, el paseo marítimo de la ciudad de Agadir, en Marruecos. Agadir es una ciudad turística, muy turística, pero no tenía paseo marítimo, claro. Y no tenía paseo marítimo y el paisaje de la ciudad al mar era de desastre, un auténtico desastre. Bueno, hicimos el paseo marítimo y con todos los problemas del mundo, con los hoteleros, con los restaurantes, con todo, gracias a que había un alcalde que con mucho valor y muchas ideas buenas, que lo llevó a efecto. Y cuando, haciendo una visita con el paseo bastante ya terminado, bueno, en ese lado terminado, pues casualmente íbamos paseando viendo las cosas y de un restaurante sale el dueño del restaurante y deja la bolsa de la basura en la puerta del restaurante, encima del paseo marítimo. Entonces el alcalde, ni corto ni perezoso, coge la bolsa, llama a la puerta, era durante el día, no estaba todavía abierto, abre la puerta y lanza la bolsa de basura dentro. El dueño del restaurante se quedó perplejo y el alcalde dijo: no hagas en la calle lo que no quieras ver en tu casa. Y este es el tema, hay que hacerse esa pregunta todos los días. ¿Qué es lo que no queremos ver en nuestra casa? Traslademos esa imagen a qué es lo que no queremos ver en la calle, porque eso lo que hará será elevar el nivel de calidad en general de nuestro ambiente urbano, rural, paisajístico, etc. Es una enseñanza del día a día y es algo que nos tenemos que estar demandando continuamente. Teniendo en cuenta que podemos dejar a las futuras generaciones, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿No? Y es que ya no es una cuestión de ecologismo, que es una cuestión de supervivencia. Lo que tenemos, lo que nos hace diferente, lo que nos hace único, es el paisaje. Y es problemático y es lo de las carreteras con los equipos de aristas, porque son los miradores. Eso me parece un tema muy preocupante, así como el Lanzarote, sobre todo rural,
la parte rural de la isla, ¿no? Lo que son los envenenados y demás, qué tipo de construcciones que se están haciendo, que son realmente impactantes, lo que acaba de decir usted antes, ¿no? Sobre todo contenedores, plásticos, ¿no? Distorsionando ese paisaje sin que esté integrado, ¿no? Con piedra, porque tampoco se cultiva realmente, se cultiva muy poco, al final son casas para fines de semana, ¿no? Y creo que ese es un tema realmente donde habría que... Y bueno, y me falta un poco al final, no sé si ustedes me dicen eso, pero qué medidas se podían tomar, ¿no? en ese estudio, ¿no? Supongo que a veces no queda más remedio para aplicar unas normativas, unas leyes, y a lo mejor unas multas también, ¿no? Porque a lo mejor la única manera que podemos entender, que podemos hacer, que podemos unificar un criterio estético, ¿no? Bueno, nada, gracias. Y el trabajo pretende terminar en una serie de directrices, llegar a ser muy sintéticos y llegar a directrices básicas. No tiene por qué ser una cosa así, sino a lo mejor es una cosa así, pero tenerlo muy claro, ¿no? Llegar a una serie de directrices que no sé cuál será el rango que pueda tener en la ordenación, quizás se podría integrar en el plan insular o se podría integrar en algún sitio para que tengan un rango importante en la ordenación de territorio y también en la coherencia de las ordenaciones de las políticas del paisaje en los distintos municipios. Si no se hace nada de esto, pues al final lloraremos todos, ¿no? Porque mira lo que está pasando y seguirá pasando. Tiene que llegarse a este tipo de pacto, que se llama, en nuestro caso, decimos directrices o algo así. En su día fuimos redactores de las directrices de paisaje para el gobierno de Canarias, directrices que acabaron en un cajón, ¿no? Pero que ya recuerdo que estuvimos trabajando muchísimo el paisaje de cada una de las islas, ¿no? Y cómo llegar a concretar cosas. En estos años, esto fue, no sé si fue en el 2003, 2004, por ahí. Ahora, la evolución que ha habido en Lanzarote es muy notoria. Y eso que se mantiene, para mí sigue siendo una isla de una enorme calidad de paisaje, sin embargo, ha tenido una evolución para mal en muchos temas. Yo creo que sí que es necesario. O sea, yo no sé al final cuál sería el rango, ¿no? Si se puede llegar a establecer multas y cosas de este tipo, no lo sé, ¿no? Pero igual tendrá que tener un régimen de sanciones. Igual tendrá que llevar aparejado un régimen de sanciones y que se cumplan determinadas cuestiones. Pero soy optimista en el sentido de que hasta ahora el proceso que hemos seguido de entrevistarnos con las distintas corporaciones locales, los 7 municipios, sí que han sido altamente receptivos, en el sentido de que ven posible un pacto. Y esto es importante. Es importante porque, bueno, pues denota que hay un clima generalizado de entendimiento de que hay problemas que hay que resolver. Y si esos problemas se resuelven gracias a esas directrices o gracias a ese propio pacto, pues bienvenido sea, ¿no? El cambio legislativo de la anterior ley del suelo a esta, pues significa, entre otras cosas, un cambio importante en lo que significa la gestión del territorio, ¿no? que pasa a manos de los municipios, que son, pues bueno, pues los máximos responsables de las dinámicas territoriales en general, ¿no? Bueno. Pero, luego, bueno, quiero decir con esto, luego, por tanto, habrá que dejar en manos del buen sentido de gobierno de cada uno de los municipios, pues que los resultados finales sean buenos, en general, ¿no? En líneas generales. Pero, ¿qué duda cabe que a partir de ese momento los cabildos, en particular, adquieren la posibilidad de formular ese tipo de acuerdos o de pactos generales sobre las distintas maneras de gobernabilidad y gobernanza de los municipios, y que son los propios cabildos los que ahora mismo son los responsables de decir cuáles podrían ser las pautas
generales de comportamiento a, digamos, a todos los ayuntamientos que forman parte de cada comunidad, de cada isla. Y aunque solo sea eso, ya es una gran responsabilidad. Porque, y sobre todo en el tema del paisaje, que es quizás donde los ayuntamientos, los cabildos van a tener mayor posibilidad de incidencia, porque es necesaria la visión global. De la misma manera que esa visión global el Gobierno de Canarias no debe perderla de vista. Para mí uno de los errores mayores que se han cometido en la nueva ley del suelo es la desaparición de las comisiones de ordenación del territorio y medio ambiente, porque se pierde en cierta manera esa visión global sobre el territorio de las islas que era necesaria, porque, 10 ojos ven más que 2, y siempre ha sido así. Pero si esa visión ya, vamos a decir, dividida en 7 islas, cada una de las cuales tiene su cabildo y cada cabildo tiene esa potestad, desde luego es una oportunidad que no se puede despreciar y que hay que elevarla al máximo nivel, porque de ello depende el futuro de 2 cosas, del sentido común y de la calidad que ese sentido común puede aportar a la sociedad. Yo quería añadir solo una cosita a la pregunta. Hay un riesgo, y es que haya 7 políticas, en Lanzarote 7 políticas distintas de paisaje, y que además los municipios, las divisiones administrativas de los municipios no coinciden con las divisiones reales de las unidades de paisaje, porque hay paisajes que son el mismo en un municipio que en el otro, ¿no?, que van en continuidad, y sin embargo se pueden aplicar políticas distintas. Por eso decimos que el cabildo tiene que asumir un papel de liderazgo importante en esto. El Gobierno de Canarias... Ha habido colaboración con José María Ezquiaga previamente y seguirá habiéndola. ¿En qué sentido? Bueno, pues que cuando José María empezó con el plan insular, nos llamó para colaborar con él en lo que era la fase la primera fase, información y avance, en el tema de paisaje, y llegamos a hacer alguna cosa con él. Luego, por tanto, ese plano de unidades de paisaje que antes decía Flora, que era del plan insular, pues tenemos compartida autoría. Y José María, y además con José María Ezquiaga pues hemos hecho más cosas, más colaboraciones. Y pretendemos seguir haciéndolas, porque evidentemente, como tú dices, no puede ir separado el plan insular de las directrices de ordenación del paisaje que se tendrán que incluir en el plan insular, porque sería un absurdo. Y que es un momento, digamos, adecuado para ello, ya que no está... Exacto. Máxime, y vuelvo otra vez sobre el argumento anterior, cuando las pocas cosas que deja la nueva ley del suelo para poder trabajar a los cabildos es esto, es el paisaje. Bueno, pues vamos a aprovecharlo para andar en común en un mismo sentido, ¿no? Yo soy muy obsesionado también, estoy muy obsesionado con el tema del mobiliario. Yo creo que de todas maneras el trabajo tiene que ver con aspectos muy de percepción, no de cuantificación. El PIO realmente lo que será controlar el volumen de crecimiento o el volumen de edificación que se desarrolle. Pero ¿cómo se hace? Por ejemplo, si se pide un proyecto de una carretera a Madrid, te viene un proyecto de Madrid sin ningún tipo de demanda estética que tiene que ver con el... Bueno, me está diciendo Antonio que no, pero otra vez me dijiste que sí. Bueno, lo que quiero es, o sea, que a lo mejor ha cambiado, puede que haya cambiado. Pero el tema de cómo hacer una carretera que se adapte al paisaje de Lanzarote, es decir, si va a ser con un tipo de cerramiento, si va a ser con un tipo de vallado, si el vallado nos va a venir rojo, azul, o si se puede modificar, seguramente el vallado se podrá modificar. Quiero decir, podemos pedir cosas a Madrid o a cualquier otro sitio con una idea clara de cuáles son los parámetros paisajísticos para adecuar un determinado proyecto en nuestra isla. Yo creo que sí se puede hacer.
y se debe, yo creo que se puede hacer. No siempre se consigue todo, porque, por ejemplo, ya vimos el problema del tema de los hitos de arista, que tenían bastantes dificultades técnicas legales. Pero cuando no podemos movernos de ahí, bueno, pues no hay mucho que hacer. Lo que quiero decir con este proyecto, es cierto que bueno, a ver si conseguimos que Ezquiaga nos haga caso. Que no tiene por qué no. Creo que yo, desde un punto de vista crítico, ya que estamos haciendo un estudio crítico, veo las unidades de paisaje, me parecen, son tantas que digo yo, pues lo siento, yo no veo tantas unidades de paisaje. Si nos ponemos muy quisquillosos, a lo mejor te pueden salir hasta 300. Pero si vamos a simplificar, yo creo que el paisaje de Lanzarote es más sencillo. Hay 4 o 5 ideas básicas que luego se desarrollan de otras maneras, ¿vale? Y con esto se podría construir un paisaje muy sencillo. Con eso, ¿qué quiero decir? Que quizás, igual que cuando César Manrique estaba trabajando con Prats, que fue el redactor del Pío del 91, a través de esas conversaciones que tuvieron ellos dos, al final salió una hoja, que era la chuletilla del cuadro estético del Pío. Es una hoja. Es el único documento oficial que he encontrado donde aparece, por fin, que las edificaciones tienen que ser en blanco, prioritariamente. Luego pueden ser marrones y tal. No había otra cosa. No había otra cosa. Es decir, es increíble que te pases la vida buscando documentos. ¿Por qué la arquitectura es blanca? Pues hay muchas razones, pero que esté escrito en un documento fue gracias a que este hombre, César Manrique, se puso a hablar con Prats y Prats se lo creyó. Y se lo creyó y lo puso. Posiblemente las directrices, como decía Flora, me gustaría que no fuese una cosa así, porque no va a servir para nada. Tendría que ser, claro, el biocrit es porque vamos a sacar fotos de todo el lío que hay aquí. Si consiguiera sacar una hoja, una chuleta, que se modificase incluso a tiempo real para todos los municipios, sería el gran lujo. Si es una idea básica para entender cómo podemos intervenir. Y me gustaría que fuese así. Luego, en el caso de los mobiliarios, mira, estoy de acuerdo contigo, pero todos cometemos errores también. Yo no sé si estarán aquí los arquitectos que hicieron la parada de guaguas, pero seguramente si hoy lo hicieran otra vez, lo harían mejor. Yo creo que eran unos arquitectos jóvenes que con muchísima ilusión ganaron el concurso y a lo mejor no pensaron que esa parada de guaguas iba a estar en toda la isla y en unas circunstancias de orientación tan cambiante que le salió mal. Le salió mal porque existen ciertamente esos problemas. Bueno, lo cierto es que no somos infalibles. No somos infalibles, pero podemos intentar cambiar las cosas a mejor, poco a poco. Sí, antes estábamos comentando lo de la nueva ley del suelo. Lo de la nueva ley del suelo que digamos, deja manos libres a los ayuntamientos para hacer y deshacer, ¿no? Y esto, nos guste o no nos guste, es una realidad que no vamos a poder modificar en algunos años, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurra que hay que hacer otra nueva ley del suelo. Pero bueno, esta es la que hay y esta es la que tenemos. Luego, por tanto, los responsables, quiero decir con esto, son los municipios. Luego, por tanto, habrá que andarse con cuidado en el sentido de a quién le vota uno y quién quiere que esté representándole en el municipio, dependiendo de las políticas urbanísticas que vayan a hacer. Porque evidentemente los ciudadanos ahí pintamos poco. Pintamos cuando metemos la papeleta en la urna. Después sabemos por experiencia que dejamos de pintar. Segunda cuestión. Y que por tanto no hay control sobre lo que pueden hacer cada uno de los municipios por separado, más que puntualmente, y allí voy, a lo que los planes insulares, en el caso de las Islas Canarias, puedan tener pues un cierto juego. Y digo un cierto juego, ya lo explicaré por qué. ¿Juego en qué? Pues por ejemplo en las renovables. En que los planes insulares sean capaces de lanzar unos planes estratégicos de localización, cantidad, morfología de energías renovables, dónde, cuándo, cómo y de qué color, para entendernos. Y que eso sea aceptado
como un nuevo pacto del territorio también entre los ayuntamientos, porque a fin de cuentas es una riqueza que se impone en un territorio y que, bueno, pues habrá que compartir si queremos vivir en una sociedad justa. Pero es que además hay otra espada de Damocles por encima de eso, que es el Gobierno de Canarias, que a través de la misma ley del suelo se reserva la posibilidad de declarar áreas de interés, logística, estratégica, y de, por tanto, de poner sobre el territorio pues algo que ni siquiera los ayuntamientos habían pensado que pudiera ser, ¿no? Y bueno, este es el riesgo. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? No tengo la bola mágica, la bola de cristal no la tengo, ni creo que la tenga nadie. Y me da la sensación de que va a ser tan impensable como posible, las dos cosas a la vez. Pero sí que es verdad, por otra parte, que las islas tienen una capacidad de carga. Y que esa capacidad de carga, económica me refiero, ¿no? Habrá que pensar en cómo la repartimos para no morir de éxito. Por ejemplo, con el turismo. Y, por ejemplo, en Lanzarote. Para la población que tiene Lanzarote, los recursos que genera el turismo son suficientes. ¿Necesitamos más camas? Respuesta, no. ¿Habrán más camas? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Este es el tema, ¿no?